En este proyecto el objetivo es darnos a conocer la historia de los derechos humanos y cómo estos han cambiado la vida de muchas personas y de varios países y cómo estos han logrado igual hacer que las personas tengan una mejor calidad de vida y poder así disfrutar todos de una sociedad feliz. Los integrantes de este grupo son Joaquín López, Wilson López y Juan Diego Palacios. Los derechos humanos tienen varios puntos de los cuales podemos hablar, pero debemos remontarnos a sus inicios y los motivos por los cuales ellos se fundaron o se dieron origen. Y como objetivos o temas importantes tenemos la violencia y la dignidad humana. Como punto de partida, en primer lugar, tenemos a la violencia y lo que ésta conlleva. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o de la fuerza como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. Esto puede llevar a daños mayores, ya sea físicos, psicológicos, emocionales, y estos pueden llevar a la muerte causada por otra persona o al suicidio. Este último es un problema que se da ahora en la juventud actual diariamente, básicamente por la falta de orientación y una mala guía hacia la otra persona. Por este motivo entran en desesperación y cometen el acto del suicidio. Por otra parte, tenemos los tipos de violencia que se dividen en tres grandes grupos, como son la violencia interpersonal, la autoinfligida y la colectiva. Estos tres, sin duda, son los más vistos en todos los ámbitos del mundo que hoy en día nos rodean. Sin embargo, la que más preocupa es la violencia autoinfligida, ya que esta básicamente, como habíamos hablado anteriormente, se basa en el suicidio y las autolesiones, y esto se da por motivos que hablamos en la parte anterior. Por este motivo, hoy en día existen personas especializadas en el tema que brindan ayuda de una manera muy personalizada y guiada a las personas que lo necesitan para remontarnos a la época antigua de nuestros antepasados, más específicamente en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mucha violencia, sobre todo por el gobierno y mandato de Hitler, en donde no tuvo compasión y ocurrió la violación de los derechos humanos, en mi opinión más grande que se ha visto. Existió crueldad y maldad única visto en esos tiempos. Desde ahí podemos ver un claro ejemplo de la violencia y racismo de esa época, que hablando en términos generales, se dio la violación más grande de los derechos humanos. Cada territorio tiene su cultura y la ciudadanía tiene derecho a nutrirse de ella y poder aprovechar este recurso así como cada desarrollo tecnológico que la región tenga. Y es obligación de los ciudadanos cuidar y respetar este patrimonio. No obstante, otro punto de partida para llegar a los derechos humanos fue la dignidad humana, que principalmente se refiere a posición a expresar la autonomía y capacidad moral de las personas. Este llegó a constituirse en el fundamento de los derechos humanos. Todas las personas poseemos dignidad, en tanto somos moralmente libres por ser autónomos, igualados a otros de la propia ley. En sí, la dignidad constituye la fuente de los derechos y esto implica un cambio en la concepción de la persona. La dignidad humana posee una larga trayectoria histórica, pero desde un punto de vista jurídico la dignidad es un concepto nuevo, que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, en tanto los textos que la mencionan son de la historia reciente. Así, la dignidad de la persona humana aparece como núcleo central en importantes documentos internacionales. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero nunca hasta ese entonces la humanidad había experimentado la muerte y la destrucción a una escala tan descomunal. La liberación de los campos de concentración nazis dejó al descubierto el horror perpetrado contra los judíos y otras minorías. Todos estos crímenes hicieron patente la ausencia de un reconocimiento internacional de los derechos humanos, es decir, los derechos que posee cualquier persona solamente por el hecho de ser persona, con independencia de su nacionalidad. Habían tres antecedentes de estos en el mundo, uno en Inglaterra, otro en Francia y uno en Estados Unidos. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su preámbulo, el documento manifestaba la necesidad de que los seres humanos, libres de la miseria y del temor, disfrutaran de la libertad de expresión y la libertad de conciencia.
Había que proteger la dignidad humana a través del derecho, para que los ciudadanos no se vieran forzados a la rebelión. Con todo, no hay que perder la vista de que se trataba solo de una declaración. Eso implicaba que los países no estaban obligados jurídicamente a cumplir. La ONU vio la necesidad de completarla en los años siguientes con textos de carácter más concreto. Es así que en 1952 se aprueba la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, o 7 años más tarde se adopta una Declaración de Derechos de los Niños. Ahora bien, fue en la década de los años 60 cuando por fin los derechos recogidos en la Declaración Universal se desarrollaron en dos tratados, este sí a la vez vinculantes, los denominados pactos internacionales. La educación es un derecho muy importante que todos los habitantes de una nación deben acceder sin ningún costo alguno, y los gobernantes tienen la obligación de mantener siempre activo este derecho. La ciudadanía tiene la opción de optar por una educación privada de acuerdo a sus posibilidades, pagando por las mismas. Para concluir nuestra charla, podemos decir que todos los temas de los cuales hemos hablado van de la mano, ya que todos llevan a un mismo punto. Como habíamos analizado, todos hablan sobre la humanidad y cómo se construyeron estos derechos, también el motivo por los que lo hicieron y cómo se llevó este proceso a cabo desde nuestros antepasados. Podemos decir que hubieron hechos muy importantes que marcaron una huella en la historia, como fue el mandato de Hitler, que sin duda alguna fue un acto de violación muy grande. Gracias a esto podemos observar y reflexionar lo importante que son los derechos humanos, pero también que día a día en la actualidad aún existe la violación de estos.